Buenos días, bienvenidos a este encuentro. Para nosotros realmente es una gran oportunidad de presentar el trabajo que hacemos en la red Conversa. Estamos muy felices de que la red pueda estar aquí participando en dos importantes eventos. Para el día de hoy vamos a presentar Editar y publicar para quién, Encuentro de Investigadores en Edición, el Libro y la Comunicación. Nos acompañan Santiago Vázquez, investigador del Instituto Cari Cuervo, Natalia Escobar Sabogal, líder del equipo del componente de apropiación social de la verdad histórica del Centro de Memoria Histórica, Laura Castro, investigadora del libro Lectura y Cuidado, Red de Investigaciones en Cultura Escrita de Bibliored, y modera el conversatorio Carlos Arturo Lozada Luna, estudiante de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y Carlos nos va a contar qué es eso de la red Conversa para que todos estemos aquí muy conectados. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, María Victoria. Buenos días para todas y todos. Y les quería primero que todo agradecer por venir acá. También extender un agradecimiento a Libera, que está proporcionando este hermoso espacio, y a la red Conversa por conectarnos y organizarnos. Y para comentarles un poquito acerca de la red Conversa, pues ellos son una alianza de editoriales que para este momento son la editorial Siglo, la editorial Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Uniandes, Universidad Jorge Tadeo Lozano, USCA, de Justicia, Universidad del Cauca, Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas, sede en Bogotá, editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y editorial Universidad de Bogotá. Y digamos que el objetivo central de la red Conversa es la comunicación, la divulgación y el mercadeo, y pues más allá de eso, conectar las editoriales de distintas universidades y organizaciones académicas para romper un poquito esta brecha que hay entre la academia y la divulgación, ¿no? Pues dar a conocer los proyectos de investigación de investigadores, como por ejemplo quienes nos acompañan hoy, y dar a conocer sus investigaciones para también entender que, digamos, lo que se investiga y esto que se trata no es únicamente para la academia, sino que va más allá, y la idea es que comunique pues que impacte a todo tipo de públicos y audiencias, que pues siento que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. La charla se titula Editar y publicar para quién, y pues sin más que decir, me gustaría empezar hablando acerca de el manejo de la información, cómo se actúa, y digamos que nos cuenten un poquito de sus trabajos, en qué investigan, en qué proyectos están trabajando, cuáles les gustaría discutir o pues poner de primera mano el día de hoy. Y pues le paso la palabra primero a quien quisiera hablar. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Carlos, a María Victoria, a Libera y a Conversa, la red Conversa, por invitarnos a conversar un poquito sobre qué es esto de, y lo acabas de decir, de acercar la academia a la calle, ¿sí? ¿Qué es lo que significa encontrar un puente que una el conocimiento que producimos desde la academia por allá arriba encumbrada, que a veces es difícil aterrizarla a la calle y a la realidad de la vida cotidiana? Y que creo que es una invitación importante, es ética, es política, sin duda, y creo que es una invitación a pensarnos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos desde la academia, para qué y con qué sentido. Sin duda estamos en una feria del libro, pero si pensamos en cómo producimos conocimiento y cómo lo entregamos al otro, pues libros y más libros. Y si pensamos en los formatos y tipologías actuales, pero no solamente por pensar en cómo la gente piensa hoy, sino en qué sentido tiene lo que hacemos y cómo lo logramos transmitir, yo creo que es una pregunta fundamental para hoy, para pensarnos hoy como academia, qué vamos a hacer con el conocimiento. Entonces tú nos estás preguntando un poquito de los proyectos, pero quería agradecer por invitarnos a pensar y a reflexionar en esta pregunta, que lo que nos deja es más inquietudes seguramente que conclusiones fijas, y eso es muy bueno. Entonces, pues agradecer desde ahí. Contarles, yo trabajo con temas de construcción de memoria histórica y testimonio, y hay un aspecto importante que pareciera que está lejano del mundo editorial y del mundo de la divulgación, y es el derecho que tiene una sociedad a la verdad y a saber. Y cuando hacemos un montón de libros gruesos o informes de memoria, como la Comisión de la Verdad, como el Centro Nacional de Memoria Histórica en el que yo trabajo,
creemos que con eso ya cumplimos el derecho a saber y el derecho a la verdad que tiene una sociedad. Entonces trabajo en estos temas, trabajo en temas de apropiación social del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, de la verdad histórica, que es el derecho que tiene una sociedad a saber del horror. Cómo hacer desde el mundo editorial y desde el mundo de la producción de conocimiento, pero de la transmisión de conocimiento, para que la sociedad se acerque al horror, al dolor, a la vida en medio de la guerra y a las mismas resistencias. Entonces, desde el doctorado trabajé con 3 mujeres excombatientes del paramilitarismo, buscando que ellas escriban sus propias historias, pero también pensando en las políticas de producción de conocimiento, las políticas de inclusión y exclusión. ¿Quién dice qué se debe producir, cómo se debe producir y para quién? Y cómo circula, en qué circuitos de conocimiento se valida lo que es digno o no digno de ser contado. Entonces, desde la tesis de doctorado trabajo temas de memoria histórica, pero también temas testimoniales de género, y pensando en cómo hacer con esas narrativas que son tan difíciles de digerir. Y bueno, ni se diga menos de la misma academia, que pues cuando empezamos con conceptos gruesísimos, pues tampoco es tan diferente, claro, guardando las proporciones, tampoco es tan diferente al mundo del horror. Del horror se habla con muchos conceptos gruesos, y a veces los niños y niñas nos han enseñado que la sencillez puede transmitir de manera directa mensajes y conceptos gruesos. Hace 2 años venimos trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica con el concepto de apropiación social de la verdad histórica, pero no como sinónimo de divulgación. De hecho, pensamos que divulgación es apenas un nivel de alcance de la apropiación. Hay un engaño institucional que hemos dicho, y es que divulgar es apropiar para transformar la sociedad. No, eso es mentira. Por lo menos para nosotros en el Centro de Memoria Histórica, apropiar para la transformación social tiene que ver sí con socializar, con divulgar, pero con procesos de aprehensión del conocimiento, con fortalecimiento de liderazgos en territorio que trabajen temas de memoria, pero también con transformación experiencial, afectiva, reflexiva, y con transformación de sentidos y prácticas, por lo menos en torno a la verdad. Entonces, es importante poner esto en la mesa. Es en lo que vengo trabajando, pensando que apropiación no es solo divulgación, que divulgación es apenas un pasito, y que muchas veces divulgar es llevar los libros y entregarlos, y generar procesos donde la gente se conecte y se democratice el saber, requiere pensar la misma tipología de los formatos. Pero bueno, por ahí dejo para no tomarme mucho la palabra, en eso vamos trabajando. Natalia, muchas gracias. Digamos, alrededor de estos temas de la circulación y las políticas relacionadas al libro y al conocimiento, siento que tenemos mucho de lo cual discutir, tanto Laura como Santiago. Sí, entiendo bien, digamos que tratan mucho esta noción de las políticas de la circulación, por un lado, como de este derecho al acceso a la información, y en el lado de Santiago, como hablando de sus investigaciones en el periodo de los 60, 70, de las editoriales críticas, ¿cierto? Pero bueno, hay un pequeño anticipo y le paso la palabra a Santiago. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, sí, yo estoy un poco más en un tema histórico, como lo decíamos, la edición crítica de los años 60 y 70, pero también eso nos ayuda mucho como a empezar a comprender esa relación que hemos dado por sentada entre política y edición, pero es qué formas adquiría en Colombia esa relación entre política y edición, y también, digamos, nos ayuda un poco a pensar cómo circulan las ideas, ¿no? Cómo han circulado las ideas y qué papel han tenido las editoriales en ese sentido. Entonces, digamos, nos sirve mucho también para pensar digamos, el papel actual de las editoriales, por ejemplo, de las editoriales independientes, que tienen muchas características similares a estas editoriales críticas de los años 60 y 70. Entonces, bueno, digamos, en ese sentido también es no solo para quién publicar, sino quién está publicando, ¿sí? Porque, bueno, digamos, todas estas editoriales pequeñas, independientes, críticas, si se quiere, pues ayudaron, digamos, a diversificar un poco la información, ¿sí? Digamos, en contraste a lo que nos encontramos hoy en día con, digamos, en el mundo editorial, que es una hiperconcentración
del libro, de la edición, que un poco perjudica ese acceso a la información, por ejemplo, del cual estamos hablando ahora. Entonces, bueno, mis investigaciones están centradas en los 60 y 70, pero también dan luces como para entender cuál ha sido el papel de las editoriales independientes en Colombia, ¿no? Digamos, podríamos decir que no se puede utilizar el término independiente para estas editoriales de los 60 y 70, pero digamos, guardan ciertas similitudes esas editoriales críticas con digamos, el mundo de la edición independiente de hoy en Colombia, ¿sí? Bueno, sí, eso es como un abrebocas. Ahora creo que profundizar algo más en eso. Muchas gracias. Yo siento que en esta conversación vamos a discutir mucho alrededor de unos conceptos fundamentales asociados a pues, los mundos en los que ustedes trabajan, que pues, prácticamente su trabajo. Y digamos que vamos a preguntarnos cómo qué es un libro, qué es la academia, cómo funciona. Y siento que establecer esto va a ser fundamental y para no quitar más tiempo para te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Laura Castro, como indicaba Carlos. Yo vengo quizás de un mundo un poco distinto, si se quiere, por eso me parece también linda esta conversación, porque yo en este momento estoy muy lejos de la academia. Yo hace 4 años trabajo en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, soy contratista pública y hago parte de la red digital de bibliotecas públicas, y en ese sentido me ubico en este momento de mi vida como investigadora desde lo público y desde lo común. Y de hecho he tenido muchas preguntas y confrontaciones, si se quiere, aunque quizás es una palabra muy compleja de usar, con la academia, ¿no? Yo vengo también como de este proceso más académico, pero siento que lo público sí ha cambiado muchas preguntas en mi frente, realmente qué hacemos con el conocimiento y para qué creamos conocimiento. Entonces en este caso yo pues voy a quizás referirme sobre todo a la investigación que encuentran acá en este libro, que se llama Lectura y Cuidado, que es una investigación que además se enmarca en un proceso muy particular, que es la política pública de lectura, escritura y oralidad. Yo hago parte de ese equipo que implementa y hace seguimiento a la política pública. Entonces, en Bibliored sí nos atraviesa una pregunta muy grande sobre qué implica hacer investigación en una biblioteca pública, a diferencia, por ejemplo, de una universidad o de un centro de investigaciones, digamos, más tradicional. Creo que es una pregunta que hemos venido hilando y tejiendo como cuidadosamente, porque lo que sucede en Bibliored es que nos dimos cuenta que hay mucha producción de conocimiento, si se quiere, igual esta idea también de datos, información y conocimiento, y las diferencias que hay entre esos niveles, a mí sobre todo también me genera como preguntas, no sé si tengo las respuestas, pero sí siento que generar un conocimiento y un libro en un entorno bibliotecario y entendiendo la biblioteca como un espacio de garantía de derechos le da una diferenciación y como una especificidad bien linda, ¿no? La política pública va hacia la ciudadanía e intenta transformar un problema, ¿no? Esta política pública tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo a las prácticas de lectura, escritura y oralidad a lo largo de la vida de la ciudadanía bogotana, y eso es enorme y gigante y difícil porque, claro, pues hay 8 millones de personas, mucha gente todavía no se acerca a las bibliotecas, tenemos todavía un imaginario de que las bibliotecas son espacios silenciosos, que son espacios aburridos, que son solamente repositorios de libros, y estamos constantemente pensando en cómo acercar estos contenidos de manera en donde la apropiación, como decía Natalia, pues no solamente sea socializar, ¿no? Apropiar es hacer propio, hacer carne de alguna manera, y creo que esa es una como también de los nortes de sentido que yo he tenido como investigadora. Y bueno, ahora más adelante les contaré un poco más sobre este proceso, pero definitivamente como la pregunta para quién y por qué, siento que pues nos atraviesa a todos y a todas de unas maneras bien particulares en esta mesa, y eso me parece como una oportunidad bonita para conversar. Muchas gracias. Me alegra mucho que estemos discutiendo desde entrada el título de editar para quién, porque siento que, digamos que esta palabra de la edición y el editar es un mundo muy amplio, es una cadena gigante de muchas personas, muchos trabajos, muchas capacidades, muchas maneras también de entenderlo, de verlo, de hacerlo. Ahorita hablando con Natalia estábamos discutiendo de su novela gráfica, de la que si quieres nos puedes comentar un poquito más ahorita, y también pensando como en estos formatos tradicionales y pues, innovadores de transmisión de la información, también para pensar de dónde viene este conocimiento, ¿no? Cómo
relacionamos con estos datos, con esta información y qué hacemos con ella. Entonces, me gustaría continuar preguntándoles cómo se comunica, con qué técnicas, a través de cuáles medios, cómo se ha hecho en el pasado, cómo les interesa a ustedes tratar, digamos, de comunicar en lo que investigan, en lo que trabajan, y pues si es en el caso de que sea un libro, qué tipo de libro, si no es a través de libros, sino en este tipo de espacios como charlas, o en el caso de Laura pensando en bibliotecas, en el trabajo bibliotecario, que pues digamos es un trabajo muy bonito en el sentido de que uno tiene la oportunidad de pues, relacionarse directamente con las personas y los usuarios que están ingresando a la biblioteca, que buscan acceder a su derecho básico de la información. Y pues no sé, teniendo esto en cuenta, ¿quién se atreva a responder a cómo comunicar, con qué técnicas, a través de qué medios, cómo utilizan esta información? Yo he hecho un esfuerzo enorme por alejarme de los formatos más tradicionales. A mí me cuesta mucho pensar como en modos audiovisuales y me he esforzado realmente por pensar más allá del libro como objeto, ¿no? Como este objeto además muy asociado a la erudición, ¿no? A una clase también alta, una clase social muy particular, y yo siento que las bibliotecas, a diferencia de la academia más tradicional, y yo también quiero preguntarles, porque yo cuando hablo de academia digo, como que no sé tampoco muy bien a qué me estoy refiriendo y no sé si tenemos también sobre dicho qué es la academia y si más bien hay preguntas. Yo también creo que ahorita que decía Natalia como el horror de la academia, yo me reía, pero claro, como que hay unas ideas asociadas y yo ya no estoy tan segura a qué me estoy refiriendo específicamente, porque entiendo que también hay cambios. Ahora mismo yo hace rato no estoy como cerca, pero sí siento que este objeto libro erudito es algo de lo que yo lucho mucho, y siento que la conversación y la palabra alrededor del libro es lo que a mí me interesa, sobre todo con este proceso. Pues fue algo muy especial porque trabajé con mujeres cuidadoras en las salas de lectura de las manzanas del cuidado. No sé si han escuchado esta política del sistema distrital de cuidado. Si no la conocen, pues las invito a que revisen un poco de qué se trata, porque realmente es una política de transformación muy importante para la ciudad y ojalá prontamente para la nación. Pero digamos, para mí comunicar tiene que ver con la palabra compartida. Yo siento que el libro, al menos en los entornos bibliotecarios, se ha convertido en una herramienta de conversación, y siento que cuando queremos participar del mundo es necesario saber nombrarlo, y lo que me di cuenta es que muchas personas no tienen cómo nombrar el mundo y por ende no tienen cómo participar, y el libro en este caso siento que es ese vehículo. Yo no soy mediadora de Bibliored, es decir, hay un equipo muy grande en la red que se encarga de mediar la lectura, ¿no? Y es como acercarla, hacerla propia, ¿no? Lo que antes podríamos llamar promoción de lectura o animación de lectura, hoy en día desde la red hablamos de mediación, y yo creo que el libro es solamente un objeto más de esa mediación. O sea, en Bibliored pensamos todo el tiempo en otras formas, ¿no? El librocentrismo, creo que hay que ir en contra un poco de esa idea de que ahí está todo el conocimiento, y siento que la palabra compartida, al menos desde mi experiencia en esta investigación, fue la manera en la que yo encontré para comunicar lo que había visto, ¿no? Para comunicar de manera quizás más sistemática cuestiones que ellas ya sabían, que las mujeres ya saben y que circulan en una conversación femenina todo el tiempo, pero que quizás hasta tenerlo escrito, ¿no? Hasta tenerlo más sistematizado se vuelve más evidente, y eso para mí ha sido muy bonito de este proceso, como llevar estas reflexiones que las mujeres tienen alrededor del cuidado, de los roles de género, de su sexualidad, de sus historias de vida, de sus trayectorias lectoras, a una palabra compartida. Entonces esa comunicación pues para mí es fundamental, ¿no? Como que siento que la charla y el diálogo, sobre todo entre mujeres en este caso, también, digamos, obviamente siento que hay mucho poder en las conversaciones mixtas, pero en este caso con mujeres particularmente sentí mucho poder en la palabra compartida, y la comunicación era a través del libro, pero no era el libro en sí mismo. Yo quería, no sé, tal vez poner un poco en discusión esta cuestión del libro, porque digamos, yo sí creo que el libro debe desmitificarse, debe como bajarse de ese pedestal en el que algunas personas pues lo han tenido, ¿sí? Porque en últimas, digamos, esa disputa por el conocimiento tiene que llegar a mucha gente, ¿sí? Ha habido, digamos, durante el siglo XX en Colombia ha habido varias políticas de divulgación, de popularización del libro, si se quiere, empezando por la República Liberal,
Y eso ha servido mucho para, digamos, en última disminuir los índices de analfabetismo, pero también ha servido para que las ideas circulen, ¿sí? Y estamos hablando, digamos, del libro y la revista, sobre todo en físico, que es lo que me interesa a mí. También en últimas, como un poco de resistencia a esta cantidad ingente de información a la que estamos pues, sometidos hoy en día, que se vuelve una información muy efímera, ¿cierto? Los videos, toda esta cuestión de las redes sociales, hay mucho conocimiento, pero todo se vuelve muy efímero. Un poco lo que podría ser el libro y las revistas es tener un poco más el conocimiento allí, que circula, que no está tan efímero y que puede estar al alcance de mucha gente, que no necesita electricidad, bueno, un poco de cosas, pero yo sí creo que hay que desmitificar, digamos, ese papel del libro como algo erudito, ¿sí? Hay que un poco popularizarlo un poco más. Si quería como establecer un contraste con eso y pues me gusta mucho esta idea en la mediación de lectura, que el libro sea más un puente que un encuentro así en sí sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la pregunta genera mucha provocación, porque un poco que es comunicar, ¿no? Esa idea de poner en común, esa idea de lograr generalizar, o sea que hay una forma en que todas, todos, todes podremos comunicarnos de la misma manera. Y así como Laura pone en cuestión como los formatos del libro y la posibilidad de pensarse como en qué es ahora la academia, y Santiago nos dice, pues bueno, hay que desmitificar también la idea del libro, yo creo que también hay que desmitificar el concepto de la comunicación, o bueno, por lo menos preguntarse qué es eso, si son las comunicaciones más bien. Y sí, claro, está muy cliché decir, ay, ahora digámoslo en plural y listo, somos decoloniales. No, eso no es tan así, pero cuando, o sea, seguramente lo que yo estoy diciendo, cada una y cada uno de ustedes lo entiende de una manera bien distinta y tenemos alguna forma de consenso, pero llegamos al consenso por las particularidades que somos. Y creo que la comunicación, un poco, ese poner en común a mí me asusta mucho, ¿no? Como ese buscar la generalización, y es lo que finalmente ha pasado con la estandarización o la monopolización del libro, o la política de exclusión de los demás formatos, como formatos B, formatos no interesantes, formatos otros, y el libro como el papá del conocimiento, ¿no? Y lo digo en masculino, con toda la intención, ¿sí? Como creo que hay que pensar ahora, con esto quisiera compartirles, hay una autora que a mí me gusta mucho, Chimamanda Ngozi Adichie, tiene un ensayito pequeño que luego lo volvió un TED, que es El peligro de la historia única. Y yo creo que los únicos, la idea del único es realmente el peligro con el que nos enfrentamos, el libro como único formato de producción de conocimiento, la comunicación como una sola forma de comprensión y de intercambio de saber o de experiencia, ni siquiera de saber. Y creo que ese ensayo de Chimamanda nos hace pensar mucho en el peligro de la idea del libro como única forma de transmisión de conocimiento, pero también de la idea del lenguaje académico, que yo sí creo que sigue, o sea, que la academia se ha repensado mucho y hay otras formas de narrar en la academia, pero yo sí creo que sigue primando la generalidad del lenguaje técnico, ¿no? Como del lenguaje de la ciudad letrada, que es diferente digamos, que tiene una distancia con la ciudad real, ¿no? Esas formas como hablamos, como nos comunicamos en la misma academia, y yo creo que en las instituciones también, yo nos veo, o sea, yo sé que estamos del mismo lugar en las instituciones, muy permeados de las formas del habla y de la producción de conocimiento desde la academia. Entonces pienso en que es bueno cuestionarnos esas formas únicas del libro, de la comunicación y del lenguaje científico como el válido para producir conocimiento. Judith Butler habla precisamente sobre la precarización, y en Marcos de Guerra habla sobre los cuerpos dignos en el campo de la guerra, de llanto, pero también podemos hablar de esas narrativas dignas a ser publicadas, editadas y puestas en un libro, y el lenguaje digno a ser puesto en un libro. Si me permiten un poquito más, quisiera compartirles desde Apropiación Social de la Verdad Histórica en el Centro de Memoria estamos trabajando con la fundamentación de la idea de la apropiación. Y entonces hemos dicho, no, tenemos que pensar en que el objeto que sea
libro, novela gráfica, que también es un libro, sin dudas, esa es también la trampa. Aquí hay un librito que ahora les compartiré sobre una experiencia de convocatoria a la ciudadanía para crear obra derivada a partir de unos fragmentos de entrevista de mujeres excombatientes. Pero también es un libro. Una persona no alfabetizada pues entra, pero ¿qué hace con eso? Hay apuestas de libros donde hay toda una narrativa, por ejemplo, gráfica sin palabras. Eso es otra cosa bien interesante. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con la discapacidad? ¿No? ¿Qué el libro que puede hacer frente a la condición de discapacidad o a las condiciones de discapacidad? Y el libro que hace frente a los lenguajes étnicos, por ejemplo, ¿no? Es como preguntas que tenemos. Nosotras estamos trabajando con novela gráfica, con este formato de libro. Ahora empezamos a trabajar con juegos colaborativos de mesa, para leer un informe como el informe 6 del plan paramilitar de ISASA, nos hicimos un juego colaborativo de mesa. Es bastante raro y no nos lo han dejado publicar porque hay mucho miedo en el centro de memoria, pero un libro sobre el horror, sobre el clan ISASA, sobre esta gente, perdón, un libro, no, un juego para adolescentes, esto como que ¿con qué se come? Y ahí lo tenemos listo, pero está en procesos de validación. También un poco aquí lo que vemos es la pregunta por si esto es digno de ser publicable y si ese lenguaje que no habla del horror en el lenguaje académico es digno de circular. Entonces estamos fundamentando y pensando, hay que pensar más allá que en la comunicación, en la apropiación, en cómo hacemos algo de nosotros, pero más allá que hacer algo de nosotros es cómo entablamos una relación ética con quien decide entregarnos algo. Que la apropiación siempre se entiende como me cojo esto para mí, pero esto que me cojo alguien lo dio. Lo que nos interesa como comprender en esa idea de comunicar o compartir algo es esa relación ética que se entabla entre alguien que nos da y quienes recibimos. Entonces hemos dicho como hay que pensar en las dimensiones comunicativas, pedagógicas, pero también experienciales, artísticas y creativas. Y hay que ponerse unos lentes que permita pensar en la profanación del libro. El libro hay que romperlo un poquito, hay que rayarlo, hay que intervenirlo y hay que, digamos, yo no creo en la idea de que el libro está condenado a morir, no. Pero sí creo que deberíamos poder hacer otras cosas también con los libros y sus formas de lenguaje. Entonces pensamos mucho en la desacralización de los libros desde la perspectiva agambeniana, en la decolonización del libro, en la diversificación de los lenguajes, formatos del libro y en la distribución social del libro. Es más, pensamos en la redistribución social del libro, porque cuando decimos este es un escenario de acceso a todo el mundo, no, aquí no entra todo el mundo, no, como aquí entran unas personas particulares y otras no, por razones que conocemos y otras que habría que cuestionarnos, pero pienso en eso cuando nos preguntas por la comunicación y les quería compartir como en cómo nos estamos pensando por lo menos la apropiación y el qué hacer con el libro y en qué transformarlo. Ahí te me anticipaste bastante, pero no me gustó muy bien. Pero siento que esto nos permite abrir mucho la discusión en términos de una pregunta que a mí me parece fundamental y es ¿qué pueden los libros? ¿Qué puede la lectura? ¿Cómo utilizamos la lectura y la escritura? ¿Y qué límites tienen? ¿Qué retos hay? ¿Qué hay por hacer? ¿Qué hay para cambiar? Y pues Laura, yo creo que esta me gustaría preguntar qué tienes que decir. No, pues es que esa pregunta es tremenda. Yo tampoco creo que los libros vayan a morir y más allá como del amor absoluto que les tengo y de la compañía que me han hecho, que son para mí desde muy chiquita, yo sí hablo de una experiencia muy particular porque lo vi y lo viví, es decir, el alfabeto entendido como este desciframiento del código escrito es una mirada muy corta que todavía tenemos frente a las palabras y frente a los textos. Yo hice parte de estos espacios de mujeres en donde, por ejemplo, el libro álbum o los libros silentes, que son libros que no tienen, digamos, el código escrito, eran el vehículo absoluto para compartir experiencias. O sea, yo sí siento que, como lo dije hace un momento, esto funciona en la medida en que le entrega oportunidades a las personas para pensarse. Y hablo específicamente de las mujeres porque es el caso que más cerca tengo y yo siempre digo cuando hablo de lectura y cuidado que fue una experiencia que realmente me transformó a mí como investigadora y como usuaria de ese espacio, e invito siempre a las personas y a las mujeres a ser parte de esas conversaciones porque hasta que una no está ahí
hablando y conversando y escuchando a otras mujeres, no se da cuenta del poder que tiene la palabra compartida. Entonces yo sí creo que la lectura, pero no entendida como este desciframiento del código escrito, sino como la lectura colectiva, y hablo de nuevo desde el entorno bibliotecario porque es el que conozco y es en el que me muevo ahorita, es absolutamente transformadora. Yo sí siento, y es una de las conclusiones que tiene el libro hacia el final, que la lectura sí es un vehículo, es decir, Alison, que es la mediadora que trabaja en esta sala de lectura, que fue la compañera que estuvo conmigo en este proceso, dice al principio que a las mujeres nos han arrebatado la palabra, y yo sí siento que en este caso, y hablo desde el femenino, eso es muy cierto. Ya Virginia Woolf lo dijo magistralmente en Un cuarto propio, pero es verdaderamente transformador cuando uno ve a las mujeres nombrar experiencias que antes no sabían que tenían nombre, ¿no? Violencia obstétrica, por ejemplo, una experiencia de una mujer que hasta hace muy poco tiempo le pudo poner nombre a algo muy difícil, una situación muy difícil que le pasó cuando tuvo a sus hijos hace 20 años, y lloraba con nosotras en la sala de lectura entendiendo lo que le había pasado. Y yo creo que eso no tiene como forma, no es casi inefable, ¿no? Es como una experiencia que solo viviéndola puedes como entenderla. Y yo sí siento que la lectura transforma vidas. Esto suena súper clichésudo, lo sé, pero lo he visto, o sea, lo veo no solamente en este tipo de actividades, sino en general en las actividades de mediación de las bibliotecas. Yo siempre también, cuando tengo esta oportunidad de conversar con otras personas, digo que los mediadores y las mediadoras de la red hacen cuestiones en serio muy, muy lindas y muy, muy bacanas con la gente, porque las personas empiezan a entender que el libro no es ese objeto extraño, difícil, ¿no? Es como un paso a paso, ¿no? Es como entrar como en un universo muy complejo y en donde suceden muchas cosas, pero que lastimosamente la mayoría de las personas tienen experiencias muy desafortunadas en el colegio. El plan lector es todo otra pregunta enorme que nos hacemos dentro de la red, porque desafortunadamente muchas personas se alejan de la lectura y de la escritura en esos estadios más tempranos en el colegio. Entonces en la red un poco luchamos con esas historias un poco macabras, ¿no? De o me pegaban o me obligaron a, ¿no? Esta idea de la obligación y la lectura es algo con lo que nos encontramos todo el tiempo, y cuando un mediador se acerca a través de un dibujo, de un poema, de un haiku, de un texto corto, ¿no? No es una narrativa, no es la novela, no son los clásicos de la literatura, ahí hay un cambio fundamental. Yo lo he visto. Y en ese camino, en ese no puedo escribir, no puedo leer, yo no sirvo para nada, porque lo escucho todo el tiempo, ¿no? La gente cree que no puede decir nada valioso o que no puede escribir, porque entonces ¿quiénes escriben, no? Y volvemos como a esta idea de este grupo muy exclusivo, y cuando se dan cuenta que sí pueden escribir, que sí tienen algo que decir, que sus saberes son importantes, que lo que les ha pasado pueden desmenuzarlo, ahí se dan cuenta de que sí pueden, ¿no? Y yo creo que pues esa transformación más subjetiva y esa conversación como más colectiva sí se convierte en un lugar de transformación y de entendimiento de la diferencia. Yo siempre digo que participar no es estar de acuerdo, participar es ser crítico, rechazar, hacer preguntas, pero si no podemos participar, pues no podemos ni siquiera llegar a eso, ¿no? Entonces yo sí creo que la lectura es ese camino, es el camino a la imaginación colectiva, ¿no? Es el camino, pues que no sé, es ese camino al descubrimiento de una misma y de otras personas que bueno, yo creo que no se va a perder. Sí siento que hay que reformularlo, pero de base sí, la pregunta por la transformación a mí me parece que está ahí, y lo he visto, y por eso creo en ella, y por eso creo que sigo creyendo en el trabajo que hacemos, porque lo he visto. Muchas gracias, Ana. Me gustaría... Bueno, sí, yo estaba pensando un poco en lo que decías, y bueno, yo un poco me ubico es como del otro lado. Si bien, digamos, me interesa mucho saber sobre estas cuestiones de la recepción, de la lectura, pues yo siempre me he ubicado un poco, es más en el estudio de la producción, ¿no? Y pienso que esa cuestión de la producción también se debe popularizar un poco, y pensaba en dos cosas. Primero, en los talleres de edición comunitaria que hace el instituto, digamos, en los territorios, y es enseñarle a las poblaciones que ellos también pueden producir libros, pueden producir revistas, con materiales muy rústicos, pero no solo es la recepción, sino que también la gente debe tener el derecho a producir sus propios libros, a producir sus propias revistas.
Y en Colombia, digamos, ha habido varios experimentos. De hecho, ahorita veía este librito que está allí parado, que se llama Gráfica Participativa, que fueron, digamos, esos folletos políticos en los que participó Falsborda y el grupo de La Rosca, y, digamos, tenían un diseñador que era Ulianov Chalarka, pero el contenido de esos folletos se decidían entre toda la comunidad. Sí, que era un poco complicado ponerse de acuerdo en cómo debe ir no sé, uno de los muñequitos, o qué debe decir, qué debe decir en una de las bolitas de pensamiento. Pero es eso, es producir de forma comunitaria, y que eso también es muy importante, no solo la recepción, sino la producción. ¿Sí? Muchas gracias, Santiago. ¿Qué les esté picando en este momento que tengan ganas de añadir? Pues la pregunta que tú haces es sobre el para qué sirve el libro, ¿cierto? Y yo quisiera contarles como desde, pues voy a hablar siempre en plural porque trabajamos en equipo en el equipo del Coponil de Apropiación Social de la Verdad Histórica. Y esta fue una pregunta que nos hicimos porque parte, digamos, de los retos institucionales es los indicadores, ¿no? Y los indicadores de gestión era como producir dispositivos para la divulgación y la apropiación y transformar el mundo, más o menos dice así el indicador. Entonces nosotras dijimos como, también digo nosotras porque somos mayoritariamente mujeres las que estamos trabajando en el equipo, y empezamos a pensar por qué no hacemos más bien proyectos de investigación-creación. Y en el marco de esos proyectos pues nos pensamos los dispositivos como artefactos, como el libro, lo que sea que vayamos a construir, pero ¿por qué no empezamos a pensar en la articulación entre la creación y la investigación? Porque sin duda investigar es crear, y crear es también otra forma de investigar. Entonces empezamos a trabajar con varios proyectos, uno de ellos se llama Co-construir desde el territorio, y el otro Leer para Escribir, que la primera versión de Leer para Escribir es Memorias de Mujeres en la Guerra, y la segunda versión la estamos haciendo este año, que es Memorias del Crecer en la Guerra, adultos que narraron sus infancias en la guerra, y estas son mujeres que narraron su experiencia de ser mujer en la guerra. Y seguramente, digamos, antes Co-construir y Leer para Escribir tienen dos particularidades que creo que es como para qué puede servir un libro, y desde qué principios o atravesándolos con qué. Y uno es la idea de la co-creación que tiene nuestro proyecto Co-construir, y el otro es la idea de la participación, que tan bonito lo mencionabas, Laura, que creo que esos escenarios del intercambio con el otro, por ejemplo, esta es una novela gráfica que se llama La búsqueda de Salo, pero esta fue más hecha desde el equipo, ¿sí? Hay otro tipo de experiencia ahí. Pero Co-construir, que va a tener a final de este año el juego colaborativo de mesa que se llama Cosechas de Memoria y Verdad, y un libro de didáctica que propuso la gente en territorio sobre los verdaderos heroísmos. Digamos, este proyecto tiene la idea de crear en el territorio, de co-crear, y a nosotras nos pareció inicialmente una cosa muy fácil, y cuando nos fuimos a hacer consenso, co-crear es realmente un reto impresionante. O sea, siempre decimos en las instituciones y en la misma academia cuando pensamos en la apropiación, participación, pero vamos y llevamos talleres donde la metodología está diseñada desde nosotras o desde los investigadores, donde el libro está diseñado con unos contenidos ya preestablecidos, ya elegidos, y pensamos a veces pensamos que la participación es entregar el libro, entregar el contenido, pero co-crear esos contenidos e invitar a la participación ciudadana, eso es un camello, ¿sí? Y por eso a veces es más fácil responder al indicador y decir, tome su dispositivo y lo hacemos aquí entre nosotras, que ir a darse la pela por qué significa esto de crear en conjunto, de co-crear, de participación y de colaboración. Entonces, con este libro es un libro que le apunta a la participación ciudadana, pero es un escenario y es un artefacto de intercambio. Entonces, solamente contarles una cosita, y es que en el Centro de Memoria hay una dirección que es la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Esa dirección opera un mecanismo que tiene un nombre largo, de Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, y en ese mecanismo hay más de 14.000 entrevistas que desde hace más de 10 años se le han hecho a personas que hicieron parte de grupos paramilitares. 14.000 entrevistas. O sea, una biblioteca enorme sobre el paramilitarismo. Pero ahorita decíamos con Carlos, bueno, imprimimos eso en 500 libros y ya, listo, apropiación, o compartimos o divulgamos,
Entonces lo que hicimos fue coger una muestra de entrevistas de mujeres que tienen a veces entre 40, 60, 70 o 100 páginas o más, y eso significa entre 4 horas o 2 días de entrevista entre una persona que se sentó en una silla incómoda a escuchar a una mujer excombatiente narrar lo peor de sí, porque eso es el mecanismo, como aporte la verdad y cuente el horror de la guerra. Entonces de todas esas entrevistas escogimos algunas, escogió el equipo que participó en la construcción de este libro, y de ahí el lente fue la vida cotidiana. Entonces, si ustedes pueden notar, el libro tiene un pedacito que dice en diálogo, ahora no lo encuentro en ninguna página, en diálogo, y en diálogo es un fragmento de la entrevista de las mujeres combatientes. Y es un poquito de la vida cotidiana. No escogimos lo de las armas, pues porque eso está en los libros gruesotes de esclarecimiento. Escogimos la ropa, la relación, el amor, el afecto, todo eso que se cree que la guerra no es, o a veces, bueno, lo dejo ahí para no extenderme tanto. Y le entregamos un compendio de 100 relatos a mujeres que quisieran participar. Y las mujeres crearon obra derivada. Uy, se los perdió. Él está. Las mujeres crearon... Eso es como un pito de tiempo. Las mujeres crearon obra derivada. Entonces, si ustedes pueden notar, este libro es un escenario de intercambio. Desde las entrevistas de la voz de mujeres excombatientes que no se pueden ver en presencialidad, pero que a partir de este pequeño fragmento, otra mujer que no fue excombatiente y que le interesa o no le interesa un poquito la realidad de estas mujeres excombatientes, se deja atravesar y hace una obra derivada. Entonces una mujer hizo este bordado, otras hicieron poemas, otras ensayo, otras ilustraciones, por aquí están las ilustraciones, bueno, ya se acercarán y lo mirarán, y otra hizo un performance. Este libro es un artefacto de encuentro, ¿sí? Más allá que un objeto de solo producción de conocimiento, es un artefacto de encuentro. Y bueno, aquí traje como 2 libros para compartir si alguien se lo quiere llevar, pero ¿para qué puede servir el libro? Para generar un espacio de intercambio y de encuentro, pero para eso también hay que desacralizarlo y respetarlo un poquito en su idea más como más hegemónica de qué significa hacer un libro. Listo, ahorita me gustaría extenderles la pregunta un poquito más política acerca de, digamos, este tipo de contenidos que estamos intentando comunicar, estas conversaciones que estamos intentando entablar acerca de temas difíciles, ¿no? Temas complejos, como lo es el conflicto armado en Colombia, como lo son las situaciones de crisis humanitarias alrededor del globo, por ejemplo, el caso de Palestina, la guerra en Ucrania, también acá el tapón del Darién, digamos, cómo hacer y cómo relacionarnos con eso. Podemos hacer algo, podemos actuar, deberíamos hacerlo, y digamos cuáles son sus opiniones al respecto. Y te paso la palabra. Bueno, como siempre me voy a devolver porque lo mío es un poco más histórico, pero cuando un poco estaba escuchando esa pregunta, pensaba en, bueno, uno de mis objetos de estudio son como estas revistas políticas, político-literarias o político-culturales de los años 70, y estaba recordando que hace como 1 mes, 2 meses estaba revisando una revista como del 75 más o menos, es decir, hace 50 años, titulada Teorema, una revista de corte literario, muy política, pero allí había publicada en varios números toda una serie de poesía y de artistas palestinos, ¿sí? Digamos, en ese momento también, 50 años atrás, estamos un poco repitiendo la historia, estaba muy fuerte pues este conflicto Israel-Palestina, y una de las formas de denuncia no solo era, bueno, denunciar un poco el conflicto, sino también difundir ese tipo de poesía, ese tipo de arte plástica, que es muy importante, ¿no? Que fue muy importante en ese momento y que es algo que también debería estarse rescatando ahora, ¿no? Entonces, digamos, sirven en términos políticos también para eso, no solo para denunciar, sino para hacer circular formas artísticas, formas literarias, formas de conocimiento, bueno, de pueblos que están en exterminio. Laura, Sí, yo tengo un caso muy cercano, quizás no tengo la reflexión ahora mismo sobre estos casos devastadores que están sucediendo, ¿no?, internacionalmente,
El año pasado nosotros desde el equipo de política pública trabajamos con el Cabildo Indígena Muisca de Suba, porque lo que sucede en la producción, digamos, dentro de la biblioteca es que todo se alarga mucho. Entonces Lectura y Cuidado fue una investigación que yo hice en el 2023 y que se editó en el 2024 y que hasta este año empezó el proceso de apropiación y divulgación. El año pasado trabajamos con el Cabildo Indígena Muisca de Suba, que además fue la primera vez que yo trabajé de cara de manera mucho más explícita con el enfoque étnico, y digo que es muy desafiante porque la postura fue co-crear y fue colaborativa, fue entendamos qué necesitan y cómo nosotros nos volvemos un instrumento y una herramienta, y lo público se vuelve una herramienta para ayudar y colaborar en determinados lugares muy específicos que fueron muy políticos. Por eso lo traigo a colación con tu pregunta, y siento que lo que hicimos con ellos y con ellas, que fue escuchar básicamente las historias y los testimonios de los mayores y las mayoras en Suba, en su territorio ancestral, ¿no? Atendiendo a su lengua, a la revitalización de su lengua, del muisca, que además en Bogotá tenemos una idea muy extraña, obviamente muy colonial y muy devenida del colegio, y es que los muiscas ya no existen, ¿no? Los muiscas existen, reexisten, están en Suba, están en Bosa, están en el altiplano cundiboyacense, ¿no? Hay todas unas comunidades que siguen y perviven hoy en día y se autodenominan y se identifican como muiscas, y creo que fue muy político, fue un ejercicio muy político que además también tuvimos que conversar mucho en la dirección e internamente, porque mucho tampoco se entendía o no se comprendía bien hacia dónde iba esta investigación, pero yo creo que tener este ejercicio de documentación de testimonios, lo que hicimos fue virar hacia un contenido más literario, hacer algo que es también, digamos, complejo, y es convertir estas historias, estos testimonios en un recurso más literario. El libro sale publicado este año también, ojalá podamos hablar de él más adelante si se da la oportunidad. Se va a llamar Caminos Narrados y justamente trae toda esta recopilación de las historias de abuelos y abuelas. Y hay una pregunta sobre la ciudad y cómo ha llegado, cómo ellos no llegaron a la ciudad, sino que la ciudad llegó a ellos, y cómo en ese llegar ha destruido gran parte de su territorio, de su ancestralidad, de sus ideas colectivas como comunidad. Entonces creo que en este caso la investigación y la publicación fue pensada específicamente para ellos y ellas. Entonces es un libro que, si bien, digamos, trae una conversación grande sobre la memoria, sobre el territorio, nuestros dos grandes conceptos que nos gusta tanto utilizar a los humanistas, pero es una reflexión muy para ellos y para ellas, que esperamos se convierta en un dispositivo de mediación para niños y para niñas, atendiendo a historias que cada vez son más difíciles de escuchar, ¿no? Y esto de sentarse al fogón, de leer un cuento, pues es cada vez más difícil, más complejo en este mundo como tan acelerado en el que vivimos. Entonces yo creo que eso es político. Hay una pregunta pues muy clave ahí por mantener, ¿no? por comprender desde un lugar distinto lo público, en la medida de volverse una herramienta para, y creo que en este caso pues fue un proceso muy lindo, el cual disfruté también mucho, y que en este año justamente se encuentra como en todo ese proceso de edición. Pero sí, yo creo que hay todo que decir, y creo que las entidades públicas, y lo hemos dicho en Biblored, tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Solemos como no aludir en ningún momento a lo que pasa en Palestina, a lo que está pasando en tantas partes que ya hay un listado enorme, pero yo sí creo que tenemos que hablar de eso en las entidades públicas, que sí creo que pasa en la academia, y ahí siento que como que es diferente, como que las entidades públicas nos cuidamos más quizás, ¿no? De tener unas opiniones, y yo sí creo que es necesario hablar de ellas. Yo quisiera como unirme a la parte con la que terminas, Laura, y es esa toma de posición. Pues que claramente desde la institucionalidad es tan difícil, y la academia sí tiene esa virtud, poder ser un espacio más abierto para la toma de posición. Y tu pregunta es un poco por el qué hacer con los libros, diría yo, el conocimiento frente a la condición humana, frente al horror, al dolor, a la guerra, a la condición humana. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar posición, ¿no? Porque yo en varios debates también he escuchado personas como: el arte no tiene nada que decir frente a lo político, la literatura no tiene nada que decir frente a lo político, cosa que pues desde mi perspectiva es completamente desacertado. Creo que
O sea, creo que todas las disciplinas tienen algo que decir, deben tener algo que decir, como Laura nos invita a pensar, frente a lo social, pero frente a la condición humana, frente a la visión de mundo que cada época nos revela y frente a la misma reflexión de lo humano y de sí que hacemos como personas, como sujetos. Entonces yo sí creo que el conocimiento o el libro denuncia, pone en circulación, pero yo creo que también resiste. En temas de memoria, el libro o el conocimiento resiste frente al olvido. Y yo creo que con la experiencia que Laura nos decía, el libro y el conocimiento son escenarios de cuidado, escenarios afectivos de encuentro y de cuidado con el otro. Y eso para muchos investigadores puros y duros de súper hegemónicos, el cuidado y el afecto no es un lugar para el conocimiento. Y creo que sí es importante, y escuchando a Laura pienso en subrayar ese lugar del afecto, de la emoción, del encuentro, del tejido, del sentimiento, de la sensibilidad, de estas palabras que ya cada vez parece que en ciertos contextos dan menos miedo, pero que siguen siendo el foco del intelecto, ¿no? El sentimiento, eso por allá está en otro lado. Pero creo que también el conocimiento debe pensarse en la democratización y en el acceso. ¿Sí? Es como, yo pienso mucho en la crítica interior al Centro de Memoria Histórica, esos libros gruesotes que son tan importantes, pero que tienen un contenido bien encriptado desde el lenguaje académico, tienen muchas cifras que develan lo que ha pasado en el conflicto, pero eso no se lo lee sino un poquito de personas que reconocen el lenguaje académico y otras tantas que le han dicho, porque también hay unos debates en relación con cómo ponerle a la gente a acceder al conocimiento. No, hay que descomplejizarlo todo. Yo sí creo que hay algunas personas y escenarios donde hay que descomplejizar el conocimiento, pero hay otros que dicen, no, venga, yo me leo ese libro, ese informe de 700 páginas y lo entiendo, ¿sí? Es como, yo pienso que frente a eso no tomo posición porque creo que hay muchos formatos y tipologías y formas de creación de contenido para diversidades de formas de acceso. Entonces sí pienso que el conocimiento y el libro se tiene que pensar en la democratización y en la accesibilidad, esa idea del derecho a saber que tiene una sociedad, ¿no? Cómo desde la creación de estos formatos estamos aportando un poquito en ese derecho. Yo creo que muy poquito, pero bueno, hacemos lo posible. Y creo que ese espacio para narrarse desde la subjetividad y para ese compartir en lo público, que Laura también nos mencionaba con los proyectos que ha mencionado, es otro lugar de obligación del conocimiento. Siempre decimos, uy, no, es que la investigación desde la academia es un ejercicio muy solitario. Pues no debería ser así. La investigación debería ser un ejercicio comunitario, colaborativo y compartido, si es que pensamos que el producir conocimiento es aportar a la transformación de las condiciones sociales. Gracias por sus aportes, y así ya acercándonos a un cierre, me gustaría retomar la pregunta del título de esta charla y preguntarles, editar y publicar para quién, y extender un poquito la pregunta y preguntarles también desde dónde, quiénes, y pues si pueden encimarnos así como una o dos oraciones acerca de qué es editar para ustedes, también así súper experiencia. ¿Quién se lo mide? Yo creo que es muy breve y yo creo que hay que editar también para reflexionar un poco sobre nosotros como humanidad, ¿no? Primero para reflexionar, pero también para hacer circular todo eso que somos y que sentimos, ¿no? O sea, en últimas yo quería agregar algo que me gustó mucho lo que estaba diciendo, y es el libro, pero el libro físico, ¿sí? Es que a mí me parece que en términos de memoria tenemos un riesgo muy grande con toda la información digital, con todos los libros digitales, ¿sí? Como que sí se han creado interfaces para divulgación del conocimiento y todo, pero lo digital es tan frágil. En cambio, no digamos el libro, el impreso es mucho más fuerte, ¿sí? Digamos, no sé, hay una frase muy cliché que es, el papel lo aguanta todo, ¿sí? Y yo creería que deberíamos aprovechar esa cuestión del impreso, esa fortaleza del impreso, para poder dejar plasmados allí muchas cosas en términos de memoria, en términos de cosas que han pasado, que está haciendo la humanidad como humanidad, y en últimas es eso. Yo creería que es editar un poco también para reflexionar sobre nosotros.
Yo pienso en términos muy investigativos, creo que cuando tú me haces esa pregunta, Carlos, nos haces esa pregunta, yo pienso en la característica y en la naturaleza de la pregunta, justamente. Me parece muy lindo y muy maravilloso, y a mí me sigue sorprendiendo cómo una pregunta se convierte en un libro, en un conocimiento, ¿no? Como una duda genuina, una inquietud natural que cualquiera puede tener, porque yo también creo que frente a la investigación hay muchas ideas que tenemos que desacralizar sobre cómo llegamos a problematizar un fenómeno social. Y este libro en particular inició preguntándome si una ciudad que lee es una ciudad que cuida, así, llanamente, porque estaba esta frase por todos lados, ¿no? Una ciudad que lee es una ciudad que cuida, y suena lindísimo, maravilloso, póngale la firma, pero yo decía, ¿cómo una ciudad que lee es una ciudad que cuida? Y eso me llevó a muchos horizontes y derroteros que hablo en el libro, pero creo que la pregunta es fundamental, ¿no? Como darle lugar al cuestionamiento en esta condición humana de la que habla Natalia. A mí es lo que me sigue maravillando de la investigación, y creo que los procesos que he adelantado en BiblioRed parten de ese espíritu muy básico, pero muy complejo también, ¿no? Y digamos, este año estamos haciendo una investigación con personas jóvenes, y escuchar a personas que no comparten mi generación, digamos, nacidos después del 2000, así como en este momento hablé con mujeres grandes, ¿no? 60, 70 años, y todo lo maravilloso y todo lo lindo que fue escuchar a mujeres mayores, y en este caso escuchar a personas jóvenes, me hace sentir muy privilegiada realmente de poder sentarme en un escritorio, en un Word, a tratar de describir con palabras la complejidad del mundo, ¿no? Las palabras nunca son suficientes, pero también son necesarias. Entonces creo que, al menos desde mi experiencia, yo sí siento que estoy publicando y estoy pensando y editando para entender mejor cómo la cultura escrita puede acercarse a las poblaciones. O sea, es decir, hablo desde un lugar muy institucional, pero es lo que en este momento me llama, y yo sí creo que hemos encontrado caminos más atinados y más certeros en la medida que escuchamos realmente a las personas. Y eso es lo lindo de la investigación cualitativa, al menos. Obviamente también trabajar con archivos es muy bonito, pero yo siento que cada vez nos escuchamos menos, y la investigación cualitativa y la observación y la etnografía, digamos, estas herramientas más asociadas a mi formación en antropología, me convencen cada vez que la escucha atenta de las personas y de lo que tienen por decir, pues es un conocimiento y un saber que hay que sistematizar. Yo estoy de acuerdo, creo que al fin y al cabo los libros también quedan, y bueno, por eso existen estas grandes bibliotecas, ¿no? Alejandría, si nos remontamos, yo creo que hay algo que pervive ahí muy poderoso en la humanidad, y es dejar escrito, ¿no? Como dejar dicho. Así que sí, sería esa mi reflexión. Yo creo que yo diría, ¿desde dónde? Yo creo que no hay otro lugar, para mí, no hay otro lugar desde el que escribir o producir conocimiento que desde adentro. Y creo que es desde una misma, con todo el conjunto ideológico, amores, odios y existencias y oscuridades que le habitan. Yo creo que ese es el lugar desde el cual hay que producir conocimiento y trabajar en torno al conocimiento. Lo que creo es que hay que hacerlo explícito, hay que decir cuál es el lugar desde el que uno está produciendo conocimiento. No creo que tapar el lugar, creo que la investigación y la producción de conocimiento también es la selección de un marco, y no es neutral, también es una toma de lugar, y es quiénes somos y lo que nos representa. Y para quiénes y con quién, yo creo que hay una multiplicidad de reflexiones en relación con para quiénes, y yo creo que la idea de la subalternidad, de la periferia, del otro lado de la línea, sí es importante, pero voy a decir algo muy coloquial, y es que yo tengo unos tíos a los que nunca les he podido convencer de cosas en las que creo, y creo a partir de haber generado conocimiento. Y hablo de tíos con posturas como hiper fundamentalistas de derecha, y llevo años diciendo cómo el libro, el dibujito, la plastilina no he encontrado la forma de. Entonces creo que a veces sí decimos como el sujeto subalterno, la periferia, el otro, el que está lejos, y está muy bien, pero en mi casa tengo dos tíos con los que digamos, sus formas de reproducción de la violencia verbal son terribles, y no logro mostrarles ni con el libro, ni con el video, ni con nada. Entonces, como para esas personas indiferentes, contradictorias, que están ahí, al lado de uno,
en el salón, en el compañeros de trabajo? ¿Cómo? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Para quiénes y cómo? Eso es. Muchas gracias a los tres, a todos los que vienen a participar, los que están escuchando. Me gustaría abrir un pequeño espacio en caso de que tengan ganas de participar, y también quisiera invitarlos a que se acerquen, a que pues también, si tienen tiempo, que se conozcan un poquito, y también digamos que traen unos libros, el libro de lectura y cuidado de Natalia, de Laura, que trajo, que estábamos discutiendo ahorita, trajo unas ejemplares para difundir, y lo mismo Natalia, que trajo del equipo de aportación, que trajo dos ejemplares y unos bookmarkers y unas postales para que las puedan también leer. En el reverso hay un código QR con el que pueden acceder al libro. Los dos libros son de acceso libre, los pueden encontrar en la página de la Biblioteca Nacional y en el Centro de Biblioteca Digital Nacional. De Bogotá. De Bogotá. Y en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Hola, muchísimas gracias por la conversación. Me pareció demasiado interesante algo que ustedes tocaron, pues referente al cuidado hacia la otra persona, hacia cómo nos dirigimos a otros públicos, a cuál es el impacto que estoy haciendo y el por qué, y pues de por sí, editar y publicar para quién. Pero me gustó mucho algo que Santiago inició y después Laura y Natalia también tocaron, y es como desde dónde. Quisiera preguntarles, ustedes, desde sus experiencias, desde sus instituciones o incluso las investigaciones que has hecho, Santiago, ¿cómo se ha hecho editar y publicar? ¿Desde quién? En el sentido de cuidar a los equipos editoriales. Porque algo que pasa, pues personalmente me ha pasado, es que muchas veces se mira hacia, quiero dirigirme a este lector, quiero dirigirme a esta persona, quiero cuidarlo, quiero llegarlo, pero desafortunadamente la persona que está editando, diagramando, corrigiendo, etcétera, tiene dificultades, ya sean económicas, ya sea por precarización, ya sea por falta de oportunidades, rosca. ¿Ustedes cómo ven desde sus posturas, desde sus contextos, que se pueda generar también ese cuidado? Porque ¿para qué yo voy a empezar a cuidar a otra persona si ni siquiera puedo cuidar a los míos? Es una pregunta muy difícil, porque bueno, ya lo mencionaste, y es, bueno, estamos en un mundo muy precario, yo creo que cada vez más precario, y el mundo de la edición independiente no está lejos de eso. De hecho, es un mundo demasiado precario, y ahí sí me toca invocar un poco lo que decía Jorge Ralde, y es publicar con el optimismo de la voluntad, ¿sí? Y es como, bueno, vamos a editar para, bueno, que es una frase que retoma de Gramsci, pero es publicar para cambiar el mundo, ¿sí? Pero es ese optimismo de la voluntad del que hablaba Gramsci y Herralde, que hay que hacer las cosas, pero la realidad, ya lo han dicho, es muy diferente, y es, bueno, estamos en un mundo cada vez más precario en términos económicos, en términos materiales. Yo creo que la pregunta que tú has hecho es la pregunta irrespondida, ¿sí? Es morderse la cola sobre la realidad de la sociedad que somos. O sea, no podemos negar que estamos montados en el sistema capitalista en el que estamos montados, o sea, y cada vez es más agresivo, devorador, y por la institucionalidad lo que tenemos son indicadores de gestión, ¿sí? Y a fin de año hay que entregar el libro. Revientes el que se reviente. Y claro, yo trabajo en un equipo muy bonito con un jefe muy amoroso, pero estoy hablando también de la generalidad, no solo de las instituciones, sino de la misma academia, esta transformación de el semestre en trimestre, en bimestre, y así hasta que sea una capsulita. Bueno, no sé, pero sí pienso como en el tipo de sistema en el que estamos montados. O sea, la pregunta que tú haces no es una pregunta que se pueda responder en lo inmediato, sino es estructural, es de largo alcance, y habla de violencias por allá, o sea, que no solo podemos resolver como academia, como institución, sino como Estado. Hay que pensar como Estado en la responsabilidad frente a la precarización de la vida y del trabajo. Por ejemplo, trabajar con temas de memoria
el equipo tiene que hacer lectura de las entrevistas, eso es doloroso y enfermo, ¿no? Como decimos que la verdad sana, la verdad construye paz, a veces genera odio, por eso hay que pensar también cómo se comparte este conocimiento. Pero creo que es una pregunta que nos excede, pero que no debemos abandonar por ello y mirar cómo hacemos resistencia. En el equipo tenemos muchas formas de cuidado, desde la palabra, desde el tejido, desde las mismas reuniones y llevar y compartir como cosas, o sea, resistencia microscópica en pequeña escala, micropolítica, ¿no? Porque la otra nos vamos a demorar bastante tiempo más. Sí, yo no, solo quería decir una cosa pequeña, y es que claro, hay una conversación grande de precarización de base que es muy compleja, empezando por los tiempos contractuales de las entidades, y es la toma de posición que dice Natalia, en la que yo soy muy crítica porque los procesos se acortan de una manera absurda, en donde todo el mundo tiene que estar corriendo literalmente. Pero debo también hablar de la pregunta que tiene la política por la sostenibilidad de los actores del ecosistema del libro, que es un eje de la política pública. Y aunque es muy difícil, y en este eje particularidad, que es la gerencia de literatura, es como nuestro coequipero con el tema de las becas. Digamos, este año lanzamos la beca para editoriales amigables con el medio ambiente, pero los estímulos igual no son suficientes, ¿no? Y hay como una lucha por los estímulos, y las mismas personas, las librerías independientes, comunitarias, los agentes alrededor de la creación del libro nos dicen que eso también es como rapiña, ¿sabes? Como que todo el mundo se lo está tratando de agarrar, y eso también genera una competitividad y como unos desafíos muy complejos. Yo siento que sí, es muy difícil, pero al menos puedo decir que para la política es un eje, es decir, hay unos productos asociados, unas actividades y un presupuesto asociado a la sostenibilidad de los actores del ecosistema del libro y de la lectura, como lo llamamos en la política, pero sí creo que hay de base una precarización que sí, pues que es muy compleja como de aludir, pero bueno, está esta pregunta por la voluntad y ¿no? Como porque nos acompaña más allá de esta materialización de capitalismo, no sé. Sí. Hola. Sé que se mencionó y como que entiendo un poco las posturas que hay al respecto por lo que nos compartieron, de que el libro, listo, estoy de acuerdo, que no va a desaparecer, pero sí me parece importante de pronto preguntarles, ahondar un poco más en cómo se están asumiendo los retos, igual que nos pone en el ejercicio editorial el editar y publicar, pues cuando han cambiado mucho las dinámicas de lectura y de acercarse a ciertos contenidos, pues por lo inevitable del panorama de las redes sociales digitales. Porque entiendo el asumir el libro como objeto de la materialidad, lo que nos gusta lo físico, que aprendimos de pronto a leer libros impresos, pero pues como de pronto, no me gusta la palabra, pero es la que encuentro ahorita para hacerme entender, como satanizar lo digital, los medios digitales, nos roba igual algo de alcance en esa mediación de hacer llegar unos contenidos. Entonces quiero saber qué opinan o cómo se asume ese reto, que entiendo que desde lo personal puede haber una postura, pero hasta qué punto limitamos esa herramienta. A mí esa pregunta me gusta mucho porque con el tema que trabajamos en apropiación social también decimos cómo hacemos con el horror, con estar de cara frente al dolor de los demás, o estar de frente al dolor de los demás. Y creo que hay gente que no quiere saber mucho, hay gente que quiere saber un poquito. Y el libro es un buen formato para quien quiere saber mucho y quiere saber de cierta forma. Y la lectura es un lugar muy particular. Laura nos decía también que hay que pensar en la lectura como las formas en que vemos y nos aproximamos al mundo, no necesariamente desde el alfabeto. Y me parece que la lectura del libro es una de tantas formas de lectura, pero cuando un joven está viendo el Instagram o ¿cómo se llama el otro? El TikTok, digamos, cuando uno se aproxima al mundo
de la dirección de contenidos y de las tipologías y formatos. Entonces lo que le dicen es videos cortos, todo visual, ruido, no sé si 5 segundos, y con eso ya capta. Pero hay todo un conjunto, a mí no me gusta hablar de público, hay toda una comunidad y un grupo de personas que con esos 5 minutos algo se les queda, ¿sí? Y no sé, a mí no me gusta pensar en satanizar los formatos. Sirven para cosas distintas y sirven para personas distintas. A mí, con los proyectos de investigación estamos pensando en no hacer solo dispositivos, sino herramientas de divulgación, más de este formato, cápsulas sonoras, podcasts, algo para otro tipo de personas. No creo que es que le quite la posibilidad al libro, o sea, el libro con toda su extensión y forma de conocimiento es para una elección particular. Creo que también, creo que también esa elección está atravesada por lugares de privilegio, ¿no? Pero no siempre. Y sí creo que satanizar los otros formatos, yo creo que una podría, sin duda hay mucha basura en el mundo de las redes y en el mundo digital, pero yo creo que una podría convertir eso. Yo misma ahí haciéndolo de mirar los 5 segundos he encontrado cosas maravillosas con performance, con teatro, con los 5 segundos, no sé, como cosas súper corticas que dejan, que tienen una potencia de llegarle a alguien, mientras que el libro no le va a llegar a un difícilmente. Nos hemos sorprendido con los talleres tenemos unos talleres que se llaman Leer para Escribir Palabras para Transformar, con niños, niñas y adolescentes. Y nos hemos sorprendido porque hemos llevado como el fragmento más corto, 20 minutos de taller y comida para que no se distraigan. Nos hemos sorprendido con niños y niñas que nos han dicho, ay, déjeme el libro que yo quiero saber qué más fue lo que le pasó a esas mujeres. Entonces, pues creo que también, sí, esa idea de los públicos, los formatos, hay una generalización que es muy útil para el mundo como del mercadeo, bueno, no sé cómo se llamará eso, ustedes saben más que yo, pero también desmitificar esas grandes generalidades. Hay niños que se han leído todos estos libros y que se han sentado a tener conversaciones sobre qué es el reclutamiento en el marco de la guerra. Y hay adultos que prefieren los 5 segundos llenos de luces para que le quede un mensaje. Y yo creo que lo que hay que hacer, no solo con la verdad, sino con el conocimiento, es ponerlo en circulación, ¿sí? Y el libro no es la única forma, ¿no? Creo que esos otros formatos son potentes para poner en circulación algo de lo que el conocimiento produce. Muchas gracias, y ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Fue un placer escucharlos y escucharlos. Y muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Libera y a la Red por organizar esto. Gracias.